Tema 4 de la asignatura Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria. El tema 4 corresponde a la profesión de enfermería. El origen de la profesión de auxiliar de enfermería tiene sus orígenes, al igual que el resto de las ramas de la medicina, en la época en la cual los magos, los chamanes, los brujos, es decir, todo lo que pertenecía al mundo de la magia era lo que se utilizaba para curar las enfermedades. El método científico como tal no se aplicaba. Fue con la creación de la Cruz Roja, en el año 1863, cuando se empieza a estandarizar un poco lo que son las profesiones sanitarias de los diferentes países y cuáles son los criterios que se establecían para poder ejercerlas. La figura del ATS en España surge a mediados de los años 50 y ya es en el año 1977 cuando surge el famoso DUE, Diplomado Universitario en Enfermería. Hacemos referencia aquí a la reforma universitaria, sobre todo con los Bolonia, donde lo que antes eran diplomaturas, que eran carreras universitarias de 3 años, en España desaparecen para establecer lo que son los grados universitarios, los cuales todos tienen como mínimo una duración de 4 años, ¿vale? Entonces es el caso del grado en enfermería. Hoy en día pasa de lo que antes era una diplomatura de 3 años a un grado de 4 años. En los años 70 también se empieza a consolidar lo que es propiamente nuestra materia, en lo que es el FP de auxiliar de enfermería. En el año 1986 se empiezan a introducir este tipo de profesionales para colaborar en lo que es la atención al paciente dentro de los hospitales. Y ya finalmente, en el año 1995, cuando hay una reforma del FP, donde se empieza a hablar ya del ciclo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Hablamos de la reforma de la formación profesional porque antes existía lo que eran los FP de grado 1, 2 y 3, ¿vale? Y al desaparecer el grado 1, digamos que el grado 2 queda con el grado medio, que es los cuidados auxiliares de enfermería, y los FP de grado superior, como pueden ser técnicos de laboratorio. ¿De acuerdo? Una de las funciones principales que tiene que realizar el auxiliar de enfermería es lo que llamamos el proceso de atención de enfermería, ¿vale? La definición es muy larga, pero vamos a centrarnos en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, hay que recoger la información, pero siempre de una manera ordenada, organizada y sistematizada. Fijaros en la importancia de esto. Imaginaros que estáis tratando a un paciente y que recogéis información, ¿vale? Obviamente, por la noche no estáis o al día siguiente viene otro compañero u otro profesional médico que tiene que leer esa información. Obviamente, todo el mundo tiene que seguir unos protocolos para que esa información tenga el mismo orden. Segundo punto importante, hay que aplicar el método científico en los cuidados de enfermería. Obviamente, evidentemente es una profesión científica y relacionada con la sanidad, en el cual el método científico se tiene que aplicar a rajatabla. Tercer punto, es un proceso flexible, sistemático y centrado siempre en el paciente. Obviamente, quien atendemos es a personas y nunca debemos olvidarnos de ello, ¿vale? Y por último, es totalmente imprescindible el uso de documentación para registrar cada etapa en el proceso de atención. Está muy relacionado con lo que hablamos en el punto número 1, ¿no? No se puede registrar de cualquier manera, tiene que tener un orden, una sistematización y evidentemente siempre tiene que haber un registro documental. Cierto es que actualmente hay determinados software y determinados programas informáticos que permiten recogerlo en formato, digamos, digitalizado, pero eso no significa que hay una documentación detrás. El proceso de atención de enfermería cubre, por lo tanto, las características, lo que habíamos dicho antes, pero cubre 5 etapas. En primer lugar, primero la valoración. Lo que tenemos que hacer es recoger los datos clínicos, ¿vale?, del paciente. Primero, a través de una entrevista clínica, preguntaríamos al paciente qué es lo que le ocurre, observaríamos también no solo lo que nos cuenta, sino lo que vemos nosotros, y después una exploración física. Ahí tendríamos, digamos, varias áreas. Una exploración física, incluso utilización de determinado aparataje. Esos datos obtenidos en la valoración tienen que quedar registrados. Es muy importante lo que habíamos dicho antes, registrar una documentación y con un orden determinado. Segunda etapa, diagnóstico de la enfermedad. Lo que tenemos que tratar es de identificar cuál es la patología, cuál es el problema de salud que tiene el paciente. Tercero, planificar, es decir, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Se van a llevar a cabo unos determinados planes que suelen ser individualizados, ¿vale?, y estandarizados en caso de problemas habituales o con una serie de protocolos de enfermería. Es decir, la planificación va a seguir siempre una serie de pasos, ¿vale? No va a ser de manera totalmente caótica. El plan de cuidados debe quedar también reflejado, como insistimos mucho, en la documentación correspondiente. Cuarto punto, tras valorar al paciente, diagnosticar la enfermedad, establecer una planificación de lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar esa planificación, vamos a llevar a la práctica eso que habíamos planificado, ¿vale?, a través de esos protocolos de enfermería. Y por último, evaluación. Vamos a comparar lo que esa planificación nos decía que teníamos que llegar, obviamente en la mayoría de los casos es la curación del paciente,
con, bueno, si realmente se ha producido esa curación o no, ¿vale? Estas labores son propias muchas veces del equipo de enfermería y también, evidentemente, del equipo médico. Eso no significa que la figura del auxiliar de enfermería, y siempre bajo la supervisión del grado de enfermería, no colabore en lo que es todo este proceso.